La señora Sant y el fantasma. De Wilkie Collins. Primera parte. Esta narración describe el regreso de un espíritu incorpóreo a la tierra y conduce al lector a un terreno nuevo y extraño. No fue en la oscuridad de la medianoche, sino a plena luz del día, cuando se manifestó la presencia sobrenatural. No se reveló por una visión, ni se anunció mediante una voz, sino que se manifestó a través del sentido menos engañoso, el sentido del tacto. El informe de este hecho producirá, necesariamente, opiniones encontradas. Engendrará, en algunas mentes, la duda que nace de la razón, revigorizará, en otras, la esperanza que justifica la fe, y dejará la terrible cuestión acerca del destino del hombre, donde siglos de vana investigación la han dejado ya. En la oscuridad. Los hechos ocurrieron una espléndida mañana, a primeros de abril, cuando un caballero de mediana edad llamado Ravern, llevó a su hija pequeña, Lucy, a dar un paseo por ese verde y placentero lugar, situado al oeste de Londres, llamado Jardines de Kensington. Los pocos amigos que tenía, decían del señor Ravern que se trataba de un hombre reservado y solitario. Podría haber sido descrito también, como un viudo completamente dedicado a su única hija. Aunque no rebasaba los 40 años de edad, el único placer que hacía que la vida del padre de Lucy fuese placentera era la misma Lucy. Jugando con su pelota, la niña corrió hasta el extremo sur de los jardines, en esa zona que todavía hoy sigue siendo la más cercana al viejo palacio de Kensington. Viendo cerca de allí un banco, el señor Ravern recordó que llevaba el periódico de la mañana en su bolsillo y que haría bien en descansar y leer. A aquella hora temprana, el lugar estaba desierto. «Sigue jugando, querida», le dijo a la niña. «Pero procura mantenerte al alcance de mi vista». Lucy arrojó su pelota, y el padre de Lucy desplegó su periódico. No llevaba leyendo más de 10 minutos, cuando sintió una pequeña y familiar mano apoyarse en su rodilla. «¿Ya te has cansado de jugar?», preguntó, con los ojos aún fijos en el periódico. «Estoy asustada, papá». Él miró a la niña. Su pálido rostro le sobresaltó. La sentó sobre su rodilla y la besó. «No debes tener miedo cuando estés conmigo, Lucy», dijo cariñosamente. «¿Qué ha sido lo que te ha asustado?». Paseó la vista alrededor del banco mientras hablaba, y vio un perrito entre los árboles. «¿Ha sido el perro?», preguntó. Lucy respondió. «No ha sido el perro, ha sido la señora». No había ninguna señora a la vista desde el banco. «¿Te ha dicho algo?», preguntó el señor Ravern. «No». «Pues ¿qué ha hecho para asustarte?». La niña pasó los brazos alrededor del cuello de su padre. «Habla en voz baja, papá», dijo. «Me da miedo que pueda oírnos. Creo que está loca». «¿Por qué piensas eso, Lucy?». Se acercó a mí. Creí que iba a decirme algo. Parecía estar enferma. «¿Bien?». «¿Y qué más pasó?». Me miró. En aquel momento, Lucy pareció sentirse incapaz de expresar lo que quería decir a continuación, y se refugió en el silencio. «Nada demasiado extraordinario hasta ahora», sugirió su padre. «Sí, papá». Pero no pareció verme cuando me miró. «Bueno, ¿y entonces qué sucedió?». La señora estaba asustada, y eso me asustó a mí. «Creo», la niña volvió a repetir con seguridad. «Está loca». Se le ocurrió al señor Ravern que quizá la señora fuera ciega. Se levantó para aclarar la duda. «Espérame aquí», dijo. «Enseguida vuelvo». Carol Lucy se agarró a él con los dos brazos, y le dijo que le daba miedo quedarse sola. Abandonaron juntos el banco. Su nueva posición reveló de inmediato a la desconocida, apoyada contra el tronco de un árbol.
Iba vestida completamente de luto, era, sin duda, una viuda. La palidez de su cara, la mirada vacía de sus ojos, hacía algo más que explicar el terror de la niña, justificaba completamente la alarmante conclusión a la que había llegado. Acércate más a ella, susurró Lucy. Avanzaron algunos pasos. Ahora resultaba fácil apreciar que la mujer era joven y consumida por la enfermedad, pero, probablemente, había poseído un singular atractivo personal en días más felices. Cuando el padre y la hija avanzaron un poco más, los descubrió. Tras dudar un poco, la mujer abandonó el árbol, se aproximó con la evidente intención de decir algo, y súbitamente se detuvo. Un cambio hacia el asombro, y después al miedo, alteró sus vacíos ojos. Si antes no había quedado claro, ahora estaba más allá de toda duda, que no se trataba de una pobre criatura ciega, abandonada e indefensa. Al mismo tiempo, la expresión de su rostro no resultaba fácil de comprender. Su aspecto de asombro y desconcierto, no habría podido ser mayor, si los dos desconocidos que la estaban observando se hubieran desvanecido del lugar en el que estaban de pie. El señor Ravern se dirigió a ella con la amabilidad más absoluta reflejada en su voz y sus maneras. Me temo que no se encuentre usted bien, dijo. Si puedo ayudarla en algo. Las siguientes palabras quedaron suspendidas de sus labios. Algo así resultaba imposible, pero la extraña impresión que la mujer le había producido al principio, se vio confirmada en aquel momento. Si podía creer a sus sentidos, su rostro le reveló que él, era invisible e inaudible para la mujer a la que acababa de dirigirse. Ella se movió lentamente, suspirando profundamente, como una persona decepcionada e inquieta. Siguiéndola con la vista, el señor Ravern volvió a ver al perro, un pequeño terrier de pelo suave, de ordinaria crianza inglesa. El perro no demostraba ni rastro de la incansable actividad propia de su raza. Con la cabeza agachada y el rabo entre las piernas, se encogía como un animal paralizado por el miedo. Su ama le puso en movimiento al llamarle. Él la siguió apáticamente, cuando ella empezó a alejarse. Tras haber dado un par de pasos, la mujer se detuvo de repente. El señor Ravern la oyó hablando sola. ¿Lo he sentido otra vez?, dijo, como si se sintiera perpleja por alguna duda que la asombrara o la afligiera. Al cabo de un rato, elevó los brazos lentamente, y los abrió con un movimiento cariñoso, un abrazo extrañamente ofrecido al aire. No, se dijo a sí misma tristemente, tras esperar un momento. Quizá mañana haya más. Hoy ya no, dirigió la mirada hacia el despejado cielo azul. La bella luz del sol. La piadosa luz del sol. Murmuró. Me habría muerto si hubiera sucedido en la oscuridad. Una vez más, llamó a su perro, y una vez más se alejó lentamente. ¿Se va a casa, papá?, preguntó la niña. Intentaremos averiguarlo, contestó el padre. Para aquel entonces, ya se había convencido de que la pobre mujer no estaba en condiciones de caminar por las calles, sin que alguien la acompañara y la cuidase. Por motivos humanitarios, se decidió a intentar ponerse en contacto con los familiares de la señora. La mujer dejó los jardines por la puerta más próxima, deteniéndose para bajarse el velo, antes de introducirse en la transitada avenida que conduce hasta Kensington. Tras avanzar brevemente a lo largo de High Street, entró en una casa de apariencia respetable, con un cartel que anunciaba que se alquilaban apartamentos en una de las ventanas. El señor Ravern esperó un minuto, después llamó a la puerta, y preguntó si podía ver a la señora de la casa. El criado le condujo hasta una habitación de la planta baja, escasamente amueblada aunque con gusto. Un pequeño objeto blanco rompía la oscura monotonía marrón de una mesa vacía. Era una tarjeta de visita. Con la curiosidad nada ceremonial de los niños,
Lucy cogió la tarjeta y deletreó el nombre impreso en ella. Sant, leyó. ¿Qué quiere decir? Su padre le echó un vistazo a la tarjeta, al quitársela a la niña para volver a colocarla sobre la mesa. Junto al nombre impreso, había una dirección escrita con lápiz, Señor John Zand. Hotel Purleys. La dueña de la pensión hizo su aparición. El señor Ravern deseó haberse quedado fuera del edificio en el mismo momento en que la vio. Los modos y maneras de cultivar las virtudes sociales son mucho más numerosos y variados de lo que generalmente se supone. Y aparentemente, los modos de aquella dama la habían acostumbrado a encontrarse con sus semejantes en el campo de la justicia sin piedad. Había algo en sus ojos, cuando miraron a Lucy, que decía a las claras, me pregunto si a esta niña se la castiga cada vez que lo merece. ¿Desea ver las habitaciones que tengo disponibles? Empezó. El señor Ravern reveló de inmediato el objeto de su visita, con tanta claridad, educación y concisión, como puede hacerlo un hombre. Era consciente, añadió, de que quizá había sido culpable de un acto de intromisión. La expresión de la dueña de la casa le indicó que estaba completamente de acuerdo. Él sugirió que, en todo caso, su motivo podía disculparle. La dueña de la casa cambió de estrategia. Solo conozco a la señora a la que ha mencionado, dijo, como una persona de la más alta responsabilidad y delicada de salud. Ha alquilado los apartamentos del primer piso, con excelentes referencias, y es de destacar que apenas me da problemas. No tengo ningún derecho a interferir en su vida, y ninguna razón para dudar de que sea capaz de cuidar de sí misma. El señor Ravern intentó decir unas palabras en su defensa. Permítame que le recuerde, empezó. ¿El qué, señor? Dijo ella cortante. Lo que observé, cuando vi casualmente a la señora en los jardines de Kensington. Yo no soy responsable de lo que haya podido ver usted en los jardines de Kensington. Pero si su tiempo tiene algún valor, le ruego que no me deje detenerle más. Expulsado en aquellos términos, el señor Ravern tomó la mano de Lucy y se retiró. Acababa de llegar hasta la puerta, cuando ésta se abrió desde fuera. La mujer de los jardines de Kensington se hallaba frente a él. En la posición que ocupaban ahora él y su hija, sus espaldas estaban vueltas hacia la ventana. ¿Recordaría ella haberles visto un momento en los jardines? Perdone que me entrometa, le dijo la mujer a la dueña de la pensión. Me ha dicho su criado, que mi cuñado vino a visitarme mientras yo estaba fuera. A veces, me deja algún mensaje en sus tarjetas. Buscó el mensaje, y pareció decepcionarse al ver que la tarjeta estaba completamente en blanco. El señor Ravern se rezagó en el umbral de la puerta, intentando oír algo más. Los vigilantes ojos de la dueña le descubrieron. ¿Conoce usted a este caballero? Le preguntó maliciosamente a su inquilina. No, que yo recuerde. Al decir aquellas palabras, la mujer miró directamente al señor Ravern por primera vez y de repente retrocedió algunos pasos, alejándose de él. Sí, dijo corrigiéndose. Creo que nos hemos visto. Se sintió tan avergonzada que ya no pudo seguir hablando. El señor Ravern, compasivamente, terminó la frase. Nos hemos visto accidentalmente, en los jardines de Kensington, dijo. Ella pareció ser incapaz de apreciar la amabilidad de su actitud. Tras dudar un poco, le hizo una propuesta que pareció demostrar desconfianza en la propietaria. ¿Querría hablar conmigo, arriba en mis habitaciones? Preguntó. Sin esperar una respuesta, empezó a dirigirse hacia las escaleras. El señor Ravern y Lucy la siguieron. Estaban empezando a subir hacia el primer piso, cuando la viperina propietaria abandonó la habitación y llamó a su inquilina por encima de sus cabezas.
Tenga cuidado con lo que le dice a este hombre, señora Sant. Cree que está usted loca. La señora Sant se volvió en el descansillo, y le miró. Ni una palabra salió de sus labios. Su miedo y su dolor eran silenciosos. Algo en la triste sumisión de su rostro, tocó la fibra inocente y sensible del corazón de Lucy. La niña empezó a llorar. Aquella sencilla muestra de simpatía hizo que la señora Sant descendiera los escalones que la separaban de Lucy. ¿Puedo darle un beso a su pequeña?, le dijo al señor Raburn. La dueña de la casa, de pie sobre la alfombrilla, expresó su opinión sobre el valor de las caricias en comparación con otro método más expeditivo de tratar a los niños llorones. Si esa niña fuera mía, dijo, ya le daría yo algo para que llorara. Mientras tanto, la señora Sant les condujo hasta sus habitaciones. Sus primeras palabras demostraron que la propietaria había tenido éxito al intentar ponerla en contra del señor Raburn. ¿Me deja que le pregunte a su hija?, le dijo, ¿por qué cree usted que estoy loca? El señor Raburn recibió aquella extraña petición con una firme respuesta. Aún no sabe usted qué es lo que pienso yo realmente. ¿Me prestará un minuto de su atención? No, respondió ella con seguridad. La niña se compadece de mí, es con ella con quien quiero hablar. ¿Qué me viste hacer en los jardines, qué te sorprendió tanto, querida? Lucy se volvió inquieta hacia su padre. La señora Sant insistió. Primero te vi sola, y después te vi con tu padre, continuó. Cuando me acerqué a ti, tenía una apariencia extraña, como si no te viera. Lucy volvió a dudar, y el señor Raburn intervino. Está confundiendo a mi pequeña, dijo. Déjeme que yo conteste sus preguntas, o si no, discúlpeme por mi intromisión, y permita que nos marchemos. Había algo en su apariencia, en su tono, que se impuso sobre ella. Se llevó la mano a la cabeza. No crea que estoy preparada para eso, dijo vacuamente. Mi coraje ya ha sido seriamente puesto a prueba en el día de hoy. Si pudiese dormir y descansar un rato, me encontraría diferente. Paso mucho tiempo sola, y tengo razones para intentar aclarar mi mente. ¿Puedo verle mañana? ¿O escribirle? ¿Dónde vive usted? El señor Raburn dejó en silencio su tarjeta sobre la mesa. Aquella mujer había despertado mucho su interés. Deseaba honestamente serle de alguna ayuda a aquella melancólica criatura, tan cruelmente abandonada, según parecía, a su propio destino. Pero no tenía ninguna autoridad que ejercer, ni ningún derecho a dirigir sus acciones, aunque consintiera en aceptar su consejo. Como último recurso, probó a aludir al pariente del que ella había hablado en la planta baja. ¿Cuándo espera volver a ver a su cuñado?, dijo. No lo sé, respondió ella. Me gustaría verle, es tan bueno conmigo. Se dio media vuelta para despedirse de Lucy. Adiós, pequeña amiga. Si vives para crecer, espero que nunca seas una mujer tan desgraciada como yo, dijo. De repente desvió la mirada hacia el señor Raburn. ¿Tiene usted esposa?, preguntó. Mi mujer murió, contestó él. Pero tiene usted una hija para reconfortarle. Cuánto le envidio. Ahora, por favor, déjeme. El señor Raburn permaneció en silencio, cuando él y su hija volvieron a encontrarse en la calle. Lucy, como una niña obediente, también estaba callada. Pero hay límites para la capacidad de resistencia humana, y la capacidad para el autocontrol de Lucy acabó por quebrarse. ¿Estás pensando en la señora, papá?, dijo. Él, solo respondió asintiendo con la cabeza. Su hija le había interrumpido, en ese momento crítico en las reflexiones de un hombre, en el que éste está a punto de decidirse.
Antes de que hubieran regresado a casa, el señor Ravern había llegado a la conclusión de que el cuñado de la señora Sand ignoraba evidentemente la seria necesidad de su intervención. En caso contrario, habría hecho preparativos para repetir su visita de inmediato. Estando así las cosas, si cualquier desgracia le sucedía ahora a la señora Sand, el silencio por parte del señor Ravern podría ser indirectamente responsable de alguna terrible catástrofe. Llegando a aquella conclusión, decidió arriesgarse a volver a ser recibido groseramente por otro desconocido. Dejando a Lucy a los cuidados de su institutriz, acudió de inmediato a la dirección que había visto escrita en la tarjeta de visita, y dio su nombre. Como respuesta, recibió un mensaje cortés. El señor John Sand estaba en casa y estaría encantado de recibirle. El señor Ravern fue conducido a uno de los salones privados del hotel. Observó que la posición habitual de los muebles de la habitación había sido modificada en algunos aspectos. Un sillón, una mesa y una alfombra habían sido movidos, hasta quedar justo al lado de una ventana, y se habían colocado de modo que estuvieran lo más cerca posible de la luz. Sobre la mesa, yacía un rollo de cuero marroquí abierto, que contenía hileras de elegantes y pequeños instrumentos de acero y marfil. Esperando junto a la mesa, se hallaba el señor John Sand. «Buenos días», dijo, con una voz de barítono tan profunda y melodiosa, que aquellas dos palabras comunes asumieron una nueva importancia al provenir de sus labios. Su apariencia personal estaba en armonía con su magnífica voz. Era un hombre alto, de complexión fina y tez oscura, con ojos negros grandes y brillantes, y una barba noble y rizada, que escondía la parte inferior de su rostro. Tras inclinarse con una feliz mezcla de dignidad y educación, el aspecto convencional de aquel caballero desapareció de repente, y otro aspecto de aparente locura le sustituyó sin previo aviso. Se arrodilló frente a la alfombrilla. ¿Acaso había olvidado rezar sus oraciones aquella mañana, y tanta prisa tenía por remediar su falta, que no tenía tiempo que perder ni para atender al recién llegado? La duda apenas acababa de sugerirse, cuando todo quedó aclarado de la manera más inesperada. El señor Sand miró a su visitante con una sonrisa agradable, y dijo: «Muéstreme sus pies, por favor». Por un momento, el señor Ravern quedó completamente desconcertado. Después, volvió a mirar los instrumentos extendidos sobre la mesa. «¿Es usted callista?», fue todo lo que pudo decir. «Discúlpeme, señor», dijo el educado operador, «pero el término que acaba de usar está completamente obsoleto en nuestra profesión». Se levantó de nuevo, y añadió modestamente: «Soy pedicuro». «¿Perdón?». «No importa. Imagino que no ha venido en busca de mis servicios profesionales». «¿A qué motivo puedo atribuir entonces el honor de su visita?». Para entonces, el señor Ravern ya se había recobrado de la sorpresa. «He venido», respondió, «debido a unas circunstancias que requieren de una disculpa, así como de una explicación». Los modales altamente refinados del señor Sand traicionaron ciertos indicios de alarma. Sus sospechas señalaron hacia una formidable conclusión, una conclusión que le hizo temblar hasta los más hundidos pliegues del bolsillo en el que guardaba el dinero. «Las numerosas demandas contra mí», empezó. El señor Ravern sonrió. «Tranquilícese», replicó. «No quiero dinero. Mi objetivo es hablar con usted sobre una dama que pertenece a su familia». «Mi cuñada», exclamó el señor Sand. «Tome asiento, se lo ruego». Dudando sobre si habría escogido un momento adecuado para su visita, el señor Ravern preguntó: «¿Quizá haya más personas esperando?». «Ciertamente, no, mi horario matutino de atención al cliente es de 11 a 1. El reloj sobre la repisa de la chimenea marcó la 1:15, al mismo tiempo que el señor Sand hablaba.
Espero que no me traiga malas noticias, dijo bastante preocupado. Cuando fui a visitarla esta mañana, me dijeron que había ido a dar un paseo. ¿Es indiscreto por mi parte preguntarle de qué la conoce? El señor Raburn mencionó de inmediato lo que había visto y oído en los jardines de Kensington, sin olvidarse de añadir unas cuantas palabras que describieran su posterior entrevista con la señora Sand. El cuñado de la mujer escuchó con un interés y una simpatía que ofrecieron el mayor contraste posible con la grosería mostrada por la dueña de la casa de alquiler. Declaró que sólo podía hacer justicia a su sentido de la obligación, siguiendo el ejemplo del señor Raburn y expresándose a su vez con tanta franqueza, como si estuviese hablando con un viejo amigo. La triste historia de la vida de mi cuñada, dijo, explicará, según creo, ciertas cosas que, naturalmente, le habrán desconcertado. Mi hermano la conoció en la casa de un caballero australiano que estaba de visita en Inglaterra. En aquel entonces, ella estaba empleada como institutriz de sus hijas. Tan sincero fue el cariño que por ella sintió la familia, que los padres le propusieron, siguiendo los ruegos de sus hijos, que se fuera con ellos cuando regresaran a la colonia. La institutriz aceptó agradecida su propuesta. ¿No tenía familia en Inglaterra?, preguntó el señor Raburn. Estaba literalmente sola en el mundo, señor. Cuando le cuente que había crecido en un centro para huérfanos, entenderá usted lo que quiero decir. No hay ni un ápice de romanticismo en la historia de mi cuñada. Nunca ha sabido ni sabrá nada sobre quiénes fueron sus padres, ni por qué la abandonaron. El momento más feliz de su vida fue aquel en el que ella y mi hermano se conocieron. Fue un perfecto ejemplo, por ambas partes, de amor a primera vista. Aunque no era un hombre rico, mi hermano había ganado lo suficiente en ciertas empresas mercantiles. Su carácter hablaba por sí mismo. En una palabra, alteró todas las perspectivas de la pobre muchacha, aunque entonces creíamos y esperábamos que sería para mejor. Sus empleadores demoraron su regreso a Australia, para poder acompañar a la joven el día de su boda, como si fueran su propia familia. Pero, tras solo un par de semanas de felicidad, la voz le falló. Hizo una pausa y retiró su rostro de la luz. Perdóneme, dijo. Aún no soy capaz, ni siquiera ahora, de hablar con compostura sobre la muerte de mi hermano. Déjeme únicamente que le diga que la joven esposa se convirtió en viuda, antes incluso de que hubieran terminado los felices días de su luna de miel. Aquella terrible calamidad la derrotó por completo. A los pocos días de la muerte de mi hermano, ella estuvo a punto de morir también, debido a una fiebre cerebral. Aquellas palabras ofrecieron una nueva luz sobre el primer temor del señor Raburn, de que la mente de la señora Sand hubiera podido sufrir algún trastorno. Observándole atentamente, su cuñado pareció entender lo que estaba pasando por la mente de su invitado. No, dijo. Si hay que confiar en la opinión de los médicos que la trataron, la secuela de la enfermedad ha sido únicamente la de debilitar su físico, no su mente. He observado en ella, de eso no hay duda, cierta inestabilidad temperamental desde que sufrió su enfermedad, pero eso no son más que insignificancias. Como ejemplo de a lo que me refiero, podría decirle que la invité, tras su recuperación, a que me hiciese una visita. Mi casa no está en Londres, pues el aire de la ciudad no me favorece, mi lugar de residencia se encuentra en St. Salins. Yo no estoy casado, pero mi excelente ama de llaves habría recibido a la señora Sand con la más absoluta amabilidad. Pero ella estaba decidida, obstinadamente resuelta, a quedarse en Londres. Es innecesario decir, que en su desgraciada situación, me pliego a todos sus deseos. Le busqué una vivienda alquilada, y siguiendo su petición, escogí una casa que estuviese cerca de los jardines de Kensington.
¿Existe alguna vinculación con los jardines de Kensington que pudiese llevar a la señora Sand a hacer aquella petición? Preguntó Ravern. Alguna vinculación, creo, con el recuerdo de su marido. Por cierto, siguió el señor Sand, me gustaría estar seguro de encontrarla en casa cuando vaya a verla mañana. ¿Ha dicho usted que ella pretende, como usted suponía, regresar a los jardines de Kensington mañana? Su memoria es perfectamente precisa, le respondió amablemente Ravern. Gracias, dijo Sand. Le confieso que no solo me siento inquieto por lo que me ha contado sobre la señora Sand. También estoy completamente perdido, no sé cómo actuar de la mejor forma. Mi única idea de momento es intentar que cambie de aires. ¿Qué cree usted? Creo que tiene razón, dijo Ravern. El señor Sand seguía dudando. No sería fácil para mí en estos precisos momentos, repuso, abandonar a mis pacientes y llevarla al extranjero. La respuesta obvia a aquella afirmación cruzó de inmediato la mente del señor Ravern. Un hombre de más experiencia mundana que él, podría haber sentido ciertas sospechas y habría permanecido en silencio. Pero el señor Ravern habló. ¿Por qué no renueva su invitación y la lleva a su casa, en la costa? Dijo. Aparentemente, aquel sencillo modo de obrar, ni se le había pasado por la cabeza al señor Sand, sin duda debido al estado de perplejidad de su mente. La expresión pesimista de su rostro se iluminó de inmediato. Claro que sí. Dijo. Por supuesto que seguiré su consejo. Aunque el aire de San Salins no consiga hacer nada más, por lo menos mejorará su salud y la ayudará a recobrar su buen aspecto. ¿Se le pasó a usted por la cabeza que, en días más felices, podría haber sido una mujer muy hermosa? Aquella era una pregunta extrañamente familiar, casi poco delicada, para ser formulada bajo aquellas circunstancias. Una furtiva expresión en los ojos agudos y oscuros del señor Sand pareció implicar que había sido realizada a propósito. ¿Era acaso posible que el pedicuro sospechase que el interés del señor Ravern por su cuñada pudiese estar inspirado por algún motivo que no fuese desinteresado y perfectamente puro? Llegar a una conclusión semejante implicaría estar juzgando demasiado aprisa y con demasiada crueldad a un hombre, que quizás solo fuese culpable de cierta falta de delicadeza. El señor Ravern hizo honestamente todo lo que pudo por asumir este caritativo punto de vista. Al mismo tiempo, no hay por qué negar que sus palabras, cuando respondió, fueron cuidadosamente precavidas, y que además se levantó para marcharse. ¿Por qué tanta prisa? ¿Realmente tiene que marcharse? Tendré el honor de devolverle la visita mañana, cuando haya hecho los preparativos para llevar a cabo esa excelente sugerencia suya. Adiós. Que Dios le bendiga. Le ofreció su mano, una mano de superficie suave y color atezado, que estrechó fervientemente, como si se despidiera de un viejo y querido amigo. ¿Será un sinvergüenza ese hombre? Fue el primer pensamiento del señor Ravern, en cuanto hubo abandonado el hotel. Su sentido de la moral, acabó de un plumazo con todas sus dudas, respondiendo, sería un estúpido si lo dudase. Inquieto debido a ciertos presentimientos, el señor Ravern regresó a su casa a pie, pensando que el ejercicio físico le ayudaría a serenarse y pensar con claridad. El intento fracasó. Subió las escaleras con rapidez, y ya en casa, jugó con Lucy. Bebió un vaso de vino extra durante la comida. Por la tarde, llevó a la niña y a la institutriz a un circo. Cenó una pequeña cena, reforzada por otro vaso de vino, y después se fue a la cama. Aún entonces, aquellos vagos presentimientos de que se estaba perpetrando alguna maldad, insistieron en torturarle. Mirando hacia su vida pasada, se preguntó a sí mismo si, alguna vez, alguna mujer, exceptuando a su difunta esposa, por supuesto,
había tomado aquel lugar predominante, que la señora Sant había asumido en sus pensamientos, sin ninguna razón discernible para ello. Si se hubiera atrevido a responder a su propia pregunta, la respuesta habría sido, nunca. Al día siguiente, se quedó en casa, esperando la prometida visita de la señora Sant, y esperó en vano. Ya entrada la tarde, la doncella se acercó hasta la mesa del té, y le presentó al señor Ravern un sobre, inusualmente grande, sellado con cera negra, y firmado por una extraña caligrafía. La ausencia de sellos demostraba que había sido dejado en la casa por algún mensajero. ¿Quién ha traído esto?, preguntó el señor Ravern. Una señora, señor. Vestida de luto. ¿Ha dejado algún mensaje? No, señor. Presa de una gran inquietud, el señor Ravern se encerró en la biblioteca. Temía la curiosidad de Lucy, y las preguntas que provocaría, si leía la carta de la señora Sant en presencia de su hija. Observando el sobre abierto, después de haber extraído las hojas escritas que contenía, se dio cuenta de que en la parte interior de la cubierta, también había unas frases, que decían lo siguiente: mi única excusa para molestarle, cuando podría haber consultado con mi cuñado, la encontrará usted en las páginas que le adjunto. Para hablar claro, digamos que usted se ha visto inclinado a temer por mi cordura. Por esa misma razón, apelo ahora a usted. Su terrible duda sobre mí, señor, es la misma duda que tengo yo. Lea lo que he escrito sobre mí misma, y después dígame, se lo ruego, ¿qué es lo que soy? Una persona que ha sido objeto de una revelación sobrenatural, o una desgraciada criatura, cuyo único destino adecuado es ser encerrada en un manicomio. El señor Ravern abrió el manuscrito. Con intensa atención, que pronto se convirtió en anhelante interés, comenzó a leer. Segunda parte. Ayer por la mañana, el sol lució sobre un cielo límpido y azul, después de una ininterrumpida sucesión de días nubosos durante el último mes. La luz radiante tiene un efecto reconfortante sobre mi pobre espíritu. Había pasado la noche con más paz de la habitual, sin verme acosada por el sueño, tan cruelmente familiar para mí, de que mi esposo sigue vivo. El sueño del que siempre me despierto con lágrimas en los ojos. Nunca, desde los oscuros días de mi pena, me había visto tan poco turbada, por las atormentadoras fantasías y temores que asolan a las mujeres desgraciadas, como cuando dejé la casa, y dirigí mis pasos hacia los jardines de Kensington, por primera vez desde la muerte de mi esposo. Atendida por mi único compañero, el perrito que había sido su favorito, caminé hasta el tranquilo rincón de los jardines, que se encuentra más cercano a Kensington. Sobre aquella suave hierba, bajo la sombra de aquellos enormes árboles, habíamos caminado perezosamente, los días en los que aún estábamos prometidos. Era su paseo favorito, y los primeros días que nos conocimos, me había llevado para que le acompañara. Allí me había pedido que fuera su esposa. Allí habíamos sentido la emoción de nuestro primer beso. Seguramente, era natural que quisiera volver a ver una vez más, un lugar consagrado a recuerdos como esos. Solo tengo 23 años. No tengo ningún hijo que me reconforte, ningún compañero de mi propia edad, nadie a quien amar, salvo a este animalito que tan fielmente me acompaña. Me acerqué hasta el árbol, bajo el que nos habíamos cobijado cuando los ojos de mi amado me expresaban su amor, antes de que fuera capaz de expresarlo mediante palabras. El sol de aquel desvanecido día, volvía a brillar sobre mí, era la misma hora del mediodía, la misma soledad me rodeaba. Al principio, había temido aquel primer efecto del terrible contraste entre el pasado y el presente. No. Me mostraba tranquila y resignada. Mis pensamientos, alejándose de la tierra, giraban en torno a la vida mejor, que nos espera al otro lado de la tumba. Algunas lágrimas asomaron a mis ojos.
pero no era infeliz. Mi recuerdo de todo lo que había sucedido, aún estaba allí, incluso en los más mínimos detalles, que solo a mí conciernen. Lo primero que vi, cuando los ojos se me aclararon, fue al perro. Se había alejado algunos pasos de mí, temblando lastimeramente, pero sin pronunciar un solo gemido. ¿Qué era lo que había causado aquel terror que le hacía temblar? Pronto lo iba a saber. Llamé al perro, pero éste permaneció inmóvil, consciente de que algo misterioso se acercaba y de que le había hechizado por completo. Intenté acercarme al pobre animal para abrazarle y tranquilizarle. Nada más dar un paso hacia adelante, algo me detuvo. No podía verlo. No podía oírlo. Pero no me dejaba avanzar. La figura inmóvil del perro desapareció de mi vista. Todo lo que me rodeaba desapareció, con la excepción de la luz del cielo, el árbol que me cobijaba y la hierba que se extendía frente a mí. Una sensación de inexpresable expectación mantuvo mis ojos clavados en la hierba. De repente, vi cómo ésta era ligeramente aplastada por un pie invisible. El miedo me invadió, algo estaba pasando por encima, con la ligereza del viento. Aquello siguió avanzando. Me rodeó por completo. Se introdujo entre las ramas del árbol que cubrían mi cabeza, empezaron a agitarse sin proferir ni un solo sonido que indicara su agitación. Aquel placentero y natural crujido había quedado completamente acallado. Los trinos de los pájaros habían cesado. Ya no podía oír los graznidos de los patos en el estanque. Había un silencio terrible. Pero la encantadora luz del sol seguía derramándose sobre mí, con tanto brillo como siempre. Bajo aquella luz cegadora, rodeada de aquel temible silencio, sentí una presencia invisible cerca de mí. Me tocó cariñosamente. Al sentirla, mi corazón latió incontrolado, con una alegría que me rebosaba. Un placer exquisito recorrió todos y cada uno de los nervios de mi cuerpo. Sabía quién era. Había regresado a mi lado, desde el mundo invisible. Yo sabía, sin duda, quién era. Y sin embargo, deseaba aún otra señal que me permitiera asegurarme de la realidad de aquella sensación. Mi deseo se convirtió en palabras. Intenté pronunciarlas. De haber podido hablar, le habría dicho, mi ángel, ofréceme una señal de que eres tú. Pero era como si estuviera paralizada, solo podía pensarlo. La presencia invisible leyó mi pensamiento. Sentí que tocaba mis labios, del mismo modo en que solían hacerlo los labios de mi esposo cuando me besaba. Y aquella fue mi respuesta. Volvió a ocurrírseme otra idea. De haber podido hablar, le habría dicho, ¿has venido para llevarme contigo a un mundo mejor? Esperé. Nada que pudiera sentir me tocó. Fui consciente de volver a pensar otra cosa. De haber podido hablar, le habría dicho, ¿estás aquí para protegerme? Me sentí rodeada por su cariñoso abrazo, del mismo modo que los brazos de mi esposo acostumbraban a abrazarme, cuando me apretaba contra su pecho. Y aquella fue mi respuesta. La caricia que era como la caricia de sus labios, se rezagó hasta perderse. La presión que era como la presión de sus brazos, me abrazó y se deshizo. Los jardines volvieron a asumir su aspecto habitual. Vi una persona cerca, una encantadora niñita que me estaba mirando. En aquel momento, cuando volvía a ser de nuevo mi yo solitario, la visión de la niña me tranquilizó y me atrajo. Avancé con la intención de hablar con ella. Para mi horror, de repente dejé de verla. Desapareció de mi vista, como si me hubiera atacado una repentina ceguera. Pasó cierto tiempo, solo un par de minutos, o al menos eso creí, y la niña volvió a hacerse visible, caminando cogida de la mano de su padre. Me acerqué hasta ellos.
Estaba lo suficientemente cerca, como para ver que me estaban observando con compasión y sorpresa. Mi primer impulso fue preguntarles si habían visto algo extraño en mi rostro o en mi comportamiento. Antes de que pudiera hablar, la horrible maravilla volvió a suceder. Desaparecieron de mi vista. ¿Seguía cerca la presencia invisible? ¿Acaso se estaba interponiendo entre mis semejantes mortales y yo, impidiendo que nos comunicáramos en aquel momento y lugar? Debió de ser eso. Cuando di media vuelta, con el corazón apesadumbrado, la terrible ceguera que en 2 ocasiones me había aislado de los demás, ya no se interponía entre mi perro y yo. El pobre animal me llenó de lástima. Lo llamé para que viniera. Se movió al oír mi voz, y me siguió con languidez, aún sin despertar por completo del trance de terror que le había poseído. Antes de que me hubiera retirado más de un par de pasos, creí ser consciente de nuevo de la presencia. Extendí mis brazos deseosos hacia él. Esperé con la esperanza de que una caricia me dijera que debía regresar. Quizá me respondió indirectamente, lo único que sé es que la decisión de regresar al mismo lugar y a la misma hora, se apoderó de mí y tranquilizó mi mente. La mañana del día siguiente, amaneció sombría y nublada, pero la lluvia no hizo acto de presencia. Salí en dirección a los jardines. Mi perro corrió por delante de mí, mientras caminamos por la calle, y de vez en cuando, se detenía a esperar, para ver en qué dirección quería seguir yo. Cuando torcí hacia los jardines, empezó a caminar por detrás de mí. Poco después, miré hacia atrás. Ya no me seguía. Se había sentado. Le llamé. Él avanzó un par de pasos, pareció dudar, y regresó corriendo hacia casa. Yo continué sola. ¿Debo confesar mi supersticioso temor? Pensé que la deserción del perro suponía un mal presagio. Al llegar hasta el árbol, me situé debajo del mismo. Los minutos se sucedían, sin que ocurriera nada digno de mención. El cielo nuboso empezó a oscurecerse. La monótona superficie de la hierba no demostraba signo alguno de que una criatura ultraterrena estuviera pasando por encima de ella. Seguí esperando, con una obstinación que pronto empezó a convertirse en la obstinación del desespero. Cuánto tiempo transcurrió, mientras observaba la hierba que se extendía frente a mí, no lo sé con seguridad. Solo sé que entonces aconteció un cambio. Bajo la monótona y grisácea luz, vi que la hierba empezaba a moverse, pero no del mismo modo que se había movido el día anterior. Se marchitó como si una llama la hubiera abrazado. Sin embargo, no había llama alguna a la vista. La tierra que había debajo, se mostró formando una estrecha franja marrón, que podría haber sido un sendero trazado con fuego. Me asusté. Deseaba la protección de la presencia invisible. Rogué para que me avisara, si es que había un peligro cerca. Una caricia me respondió. Era como si una mano invisible, me hubiese tomado de la mano, la hubiera hecho elevarse poco a poco, y la hubiera dejado, señalando hacia el estrecho sendero marrón que avanzaba hacia mí, entre las marchitas hojas de hierba. Miré hacia el extremo más alejado del sendero. La mano invisible se cerró sobre la mía, presionándola a modo de aviso, la revelación del peligro que me acechaba estaba acercándose. Esperé, y la vi. Apareció la silueta de un hombre, avanzando hacia mí, sobre el estrecho sendero marrón. Cuando estuvo más cerca, miré su rostro. Pude ver difusamente la cara del hermano de mi esposo, John Zant. Entonces, perdí la conciencia. No sabía nada. No sentía nada. Estaba como muerta. Cuando por fin abrí nuevamente los ojos, me encontré tumbada en la hierba. Unas manos atentas, elevaron mi cabeza, en el preciso momento en el que recuperé el sentido. ¿Quién me había devuelto a la vida? ¿Quién me estaba cuidando?
Alcé la vista, y vi a John Sand inclinándose sobre mí. El manuscrito terminaba en aquel punto. Se notaba que la señora Sand había escrito algunas líneas más en la última página, pero luego habían sido cuidadosamente borradas hasta resultar ilegibles. Bajo las frases eliminadas, aparecían las siguientes palabras a modo de explicación. Había empezado a escribir lo poco que resta por contarse, cuando se me ocurrió que quizá podría estar ejerciendo, sin pretenderlo, una influencia injusta sobre su opinión. Déjeme tan solo que le recuerde, que yo creo absolutamente en la autenticidad de esta revelación sobrenatural, que me he esforzado en describir. Recuerde eso, y decida por mí lo que no me atrevo a decidir por mí misma. No había ningún obstáculo serio, que le impidiera cumplir con aquella petición. Juzgando desde un punto de vista materialista, la señora Sand había sido, sin duda, víctima de alucinaciones, producidas por una enfermedad del sistema nervioso. Ya se sabía con certeza que tales síntomas podían sobrevenir, sin verse acompañados por un trastorno de los poderes intelectuales. Pero al señor Ravern no se le había pedido que resolviera un problema intrincado como aquel. Únicamente, se le había solicitado que leyese el manuscrito, y que expresase la impresión que le había sugerido, sobre la condición mental de la autora, cuya duda sobre sus propias capacidades, había sido inducida, sin duda alguna, por el recuerdo de la enfermedad que había sufrido, la fiebre cerebral. Teniendo en cuenta aquellas circunstancias, poca dificultad podía haber en formarse una opinión. Tanto la memoria que había recordado, y el juicio que había expuesto, como la sucesión de acontecimientos recogida en la narración, revelaban una mente en total posesión de sus recursos. Habiendo satisfecho aquel punto, el señor Raven se abstuvo de considerar otras cuestiones más serias, sugeridas por lo que acababa de leer. En cualquier otro momento, los hábitos de su vida y su modo de pensar, le habrían hecho incapaz de sopesar los argumentos que aceptaran o negaran cualquier revelación sobrenatural entre las criaturas de la tierra. Pero en aquel momento, su mente estaba tan alterada por el sorprendente informe de la experiencia que acababa de leer, que únicamente era consciente de sentir ciertas impresiones, sin poseer la capacidad de reflexionar sobre ellas. Que su ansiedad al respecto de la señora Sand se había incrementado, y que sus dudas referentes al señor Sand se habían visto reforzadas, eran los únicos resultados prácticos que había extraído, de la confidencia que acababa de recibir, al menos de los que podía darse cuenta. Dadas las circunstancias, su interés en el bienestar de la señora Sand, y su deseo por descubrir lo que había pasado entre ella y su cuñado, después de su encuentro en los jardines, le urgieron a actuar de inmediato. Media hora más tarde, llegaba a sus alojamientos. Fue recibido de inmediato. La señora Sand estaba sola, en una habitación no muy bien iluminada. Espero que disculpe la escasa luz, dijo. Me arde la cabeza, como si estuviera regresando la fiebre. No, no se marche. Después de lo que he sufrido, no sabe lo que me aterra estar a solas. El tono de su voz le indicó que había estado llorando. El señor Ravern hizo todo lo que pudo para calmar a la pobre mujer, diciéndole cuál era la conclusión a la que había llegado, tras la lectura del manuscrito. Sus palabras tuvieron sus consecuencias de inmediato, se le iluminó la cara, su modo de comportarse cambió, y se mostró ansiosa por oír más. ¿Le he producido alguna otra impresión?, preguntó. Él entendió la alusión. Expresando un sincero respeto por sus propias convicciones, le confesó honestamente que no estaba preparado para adentrarse en la oscura y terrible cuestión de las manifestaciones sobrenaturales. Agradecida por el tono en el que le había respondido, la señora Sand cambió sabia y delicadamente de tema. Debo hablarle de mi cuñado, dijo. Me ha hablado de su visita, y estoy impaciente por saber qué piensa usted de él. ¿Le agrada el señor John Sand?
El señor Ravern dudó. La expresión de preocupación volvió a aparecer en el rostro de la mujer. Si se hubiese sentido usted tan entusiasmado con él, como él se siente por usted, dijo, podría haberme ido a San Salins con el ánimo más ligero. El señor Ravern recordó las apariciones sobrenaturales, descritas en las últimas frases de su narración. ¿Cree usted en esa terrible advertencia?, dijo, y aún así acudiría a la casa de su cuñado. Creo en el espíritu del hombre que me amó, mientras estuvo atado a la tierra, dijo. Estoy bajo su protección. ¿Qué puedo hacer, aparte de desechar mis temores, y esperar con fe y esperanza? Si hubiera tenido cerca un amigo que me animara, me habría ayudado a decidirme, hizo una pausa y sonrió con tristeza. Debe recordar usted, continuó, que el modo en el que entiende usted mi situación, no es el mismo modo en el que la contemplo yo. Debería haberle dicho que el señor John Sand siente una inútil preocupación por mi salud. Dice que no me perderá de vista hasta que esté completamente seguro. Sería inútil intentar hacerle cambiar de opinión. Dice que tengo los nervios destrozados, ¿y quién podría dudarlo al verme? Me dice que mi única oportunidad de mejorar es cambiar de aires y disfrutar de un reposo absoluto. ¿Cómo podría contradecirle? Me recuerda que no tengo más parientes que él, y más puertas abiertas que la suya, y Dios sabe que dice la verdad. Dijo aquellas últimas palabras con una entonación de resignación melancólica, que apenó al buen hombre, cuyo único propósito era ayudarla y consolarla. El señor Ravern habló impulsivamente, con la confianza de un viejo amigo. Quiero saber más de lo que ahora sé, sobre usted y sobre John Sand, dijo. Mi motivo va más allá de la mera curiosidad. ¿Cree usted que mi interés por usted es sincero? De todo corazón, dijo ella. Aquella respuesta le dio valor para continuar con lo que tenía que decir. Cuando se recobró usted de su desvanecimiento, empezó, el señor Sand le haría algunas preguntas, ¿no? Me preguntó qué podía haber sucedido en un lugar tan tranquilo como los jardines de Kensington, para que me desmayara. ¿Y qué le respondió usted? ¿Responder? Ni siquiera pude mirarle a la cara. ¿No le dijo nada? Nada. No sé lo que pensó de mí, podría haberse sorprendido, o podría haberse ofendido. ¿Se ofende fácilmente?, preguntó el señor Ravern. Por lo que yo sé, no. ¿Se refiere a lo que sabe usted de él, desde antes de contraer su enfermedad? Sí. Desde mi recuperación, sus compromisos con pacientes del campo le han mantenido alejado de Londres. No le he visto desde que consiguió estas habitaciones para mí. Pero siempre ha sido muy considerado conmigo. Me ha escrito en más de una ocasión, para rogarme que no le juzgara descuidado, y para decirme, lo que yo ya sabía a través de mi pobre esposo, que no tiene dinero propio y que debe vivir de su profesión. Mientras vivió su esposo, ¿mantenían los dos hermanos buenas relaciones? Siempre. La única queja que le oí pronunciar a mi esposo sobre John Sand fue que no venía a visitarnos a menudo, después de nuestra boda. ¿Acaso hay alguna maldad en él, sobre la que nunca habíamos sospechado? Podría. Pero ¿cómo puede ser? Tengo todo tipo de razones para estarle agradecida a ese hombre, contra el que he sido advertida sobrenaturalmente. Su conducta hacia mí, siempre ha sido correcta. No sería capaz de explicarle todo lo que le debo, su influencia fue la que me ayudó a calmarme y a tranquilizarme, cuando surgió una terrible duda sobre la muerte de mi esposo. ¿Se refiere usted a una sospecha sobre si no murió por causas naturales? No. Estaba gravemente enfermo de una tisis galopante, pero su muerte repentina tomó a los doctores por sorpresa. Uno de ellos pensó que podría haber tomado una sobredosis de sus pastillas para dormir, por accidente.
El otro rebatió aquella conclusión, ya que de otro modo, habría tenido que celebrarse una investigación en la casa. Pero dejemos de hablar de eso. Hablemos de otra cosa. Dígame cuándo volveré a verle. No sabría decirle. ¿Cuándo dejarán Londres usted y su cuñado? Mañana. La señora Sand miró al señor Raven con un ruego impreso en los ojos, y dijo tímidamente. ¿Va usted alguna vez a la costa con su encantadora hijita? La petición, a la que la señora Sand solo se había atrevido a aludir, coincidió de pleno con la idea que en aquel momento, estaba pasando por la mente del señor Raven. Sumado a sus marcados prejuicios en contra de John Sand, lo que aquella mujer acababa de decir sobre su cuñado, hizo que el señor Raven se viese invadido por premoniciones de peligro para ella, mucho más poderosas ahora, que se iba a encontrar bajo la influencia de aquel hombre. Si otra persona hubiera estado presente en la entrevista, podría haberle dicho posteriormente, como si leyera sus pensamientos, los escrúpulos de Sand para visitar a su cuñada, mientras su esposo estaba vivo, está asociada a un secreto sentimiento de culpabilidad, que la inocencia de ella no puede ni empezar a imaginar. Él, y solo él, sabe cuál es la causa real de la repentina muerte de su esposo. Su desaforada ansiedad por la salud de ella, ha sido adoptada como el medio más seguro de arrastrarla hasta su casa. Si estas formidables conclusiones le hubieran sido reveladas al señor Raven, habría sentido que era su deber rechazarlas como injustificables difamaciones. Y sin embargo, cuando aquella noche se despidió de la señora Sand, se había prometido a sí mismo ofrecerle a Lucy unas vacaciones en la costa, y además le había dicho a la niña, sin sonrojarse, que se lo merecía realmente como recompensa por su buen comportamiento y por el buen rendimiento en sus estudios. 3 días más tarde, el padre y la hija llegaron a San Salins, casi de noche. Encontraron a la señora Sand en la estación. La felicidad de la pobre mujer al verlos se vio expresada como si de la felicidad de un niño se tratara. Estoy tan contenta. Tan contenta. Fue todo lo que pudo decir cuando se encontraron. Lucy se vio medio sofocada a besos, y recibió una felicidad suprema, al serle regalada la muñeca más preciosa que había tenido en su vida. La señora Sand acompañó a sus amigos, hasta las habitaciones que habían reservado en el hotel. Pudo hablar confidencialmente con el señor Raven, mientras Lucy estaba en el balcón, abrazando a su muñeca y contemplando el mar. El único acontecimiento digno de mención, que había sucedido durante la corta estancia de la señora Sand en San Salins, había sido la marcha de su cuñado aquella misma mañana en dirección a Londres. Había sido llamado para atender los pies de un paciente rico, que conocía el valor de su tiempo. Su ama de llaves esperaba que estuviera de regreso a la hora de la cena. En cuanto a su conducta para con la señora Sand, no solo se había mostrado tan atento como siempre, sino que había empezado a ser casi opresivamente afectuoso, tanto en su modo de hablar como en el de comportarse. No había servicio que un hombre pudiera ofrecer, que él no le hubiera brindado con ansiedad. Había declarado que ya estaba percibiendo una mejora en su estado de salud, y la había felicitado por haber decidido quedarse con él en su casa. Tal vez como prueba de su sinceridad, la había tomado repetidas veces de la mano. ¿Tiene usted alguna idea de lo que puede significar todo esto?, preguntó la señora Sand. El señor Raven se guardó su idea para sí mismo. Dijo ignorarlo, y a continuación preguntó qué clase de persona era el ama de llaves. La señora Sand movió la cabeza pensativamente. Es una persona tan extraña, dijo. Y tiene el hábito de tomarse algunas libertades, que me han llevado a temer que esté un poco loca. ¿Se trata de una mujer mayor? No, solo de mediana edad. Esta mañana, después de que su señor hubiese dejado la casa, llegó a preguntarme qué pensaba de mi cuñado.
Le dije, con toda la frialdad posible, que pensaba que estaba siendo muy amable. Ella se mostró completamente insensible al tono que yo estaba empleando, y la situación continuó empeorando. Lo siguiente que me preguntó fue, ¿diría usted que se trata del tipo de hombre que podría agradar a una mujer joven? Y mientras hablaba, me miraba fijamente, podría estar equivocada, y ojalá lo estuviese, como si la mujer joven, en la que estuviese ella pensando, fuese yo. No pienso en esas cosas, y no me gusta hablar sobre ellas, le respondí. Aún así, ella no se desanimó lo más mínimo, y a continuación hizo un comentario personal, discúlpeme, pero está usted enfermizamente pálida. Me pareció que incluso se regocijaba por el defecto de mi tez. Realmente, creo que, a sus ojos, eso me hacía más digna de su estima. Ya nos iremos llevando mejor con el tiempo, dijo. Estoy empezando a tomarle afecto. Tras haber dicho esto, se marchó tarareando una canción. ¿No está usted de acuerdo conmigo? ¿No cree usted que está loca? Difícilmente puedo darle una opinión hasta que la haya visto. ¿Tiene apariencia de haber sido una mujer hermosa en otra época de su vida? No el tipo de mujer hermosa que yo pudiese apreciar. El señor Raven sonrió. Estaba pensando, continuó, que la extraña conducta de esta persona, quizá podría explicarse. Probablemente, estaría celosa de cualquier otra mujer joven que hubiese sido invitada a la casa de su señor. De modo que se sentía celosa de usted, hasta que notó su palidez. Completamente incapaz de concebir la razón, por la cual pudiera convertirse en el objeto de los celos del ama de llaves, la señora Sand miró al señor Ravern, completamente asombrada. Antes de que pudiera expresar su sensación de sorpresa, algo la interrumpió, y fue una interrupción bienvenida. Un botones entró en la habitación, y anunció que había llegado un visitante, al que describió como, un caballero. La señora Sand se levantó de inmediato para marcharse. ¿Quién es ese caballero?, preguntó el señor Ravern, reteniendo a la señora Sand mientras hablaba. Una voz que ambos reconocieron, respondió alegremente desde el otro lado de la puerta. Un amigo de Londres. Un amigo de Londres, dijo el señor John Sand, entrando en la habitación. Bienvenido a St. Salins, continuó, dirigiéndose con la mano tendida al señor Ravern. Sabía que tenía que llegar usted hoy, querido señor, de modo que me arriesgué a intentar localizarle en el hotel. Se volvió hacia su cuñada, y le besó la mano con una elaborada galantería, digna de un galán de opereta. Cuando llegué a casa, querida, y me enteré de que había salido, supuse que tu propósito era recibir a nuestro excelente amigo. ¿Te has sentido sola mientras yo no estaba? No pasa nada. Miró hacia el balcón, y descubrió a Lucy, observando a aquel magnífico desconocido. ¿Su hijita, señor Ravern? ¡Qué encanto de niña! Ven y dame un beso, bonita. No, respondió Lucy con decisión. El señor John Sand no era de los que se rinden fácilmente. Enséñame tu muñeca, cariño, dijo. Siéntate sobre mi rodilla. Lucy respondió en 2 palabras. No quiero. Su padre se acercó hasta ella, y la reprendió como correspondía. El señor John Sand intervino en favor de la clemencia, con todo su desparpajo. Elevó sus manos en un ruego cordial. Querido señor Ravern. Las hadas a veces son tímidas. Y a esta pequeña hada en particular, no le agradan los desconocidos a primera vista. ¡Qué encanto! Todo a su tiempo. Y por cierto, ¿cuánto tiempo durará su estancia en St. Salins? Ojalá las pocas atracciones con las que contamos basten para animarle a prolongar su visita. Formuló aquella halagüeña pregunta, con una relajación que parecía demasiado asumida,
a la vez que contemplaba al señor Ravern con una atención que parecía atribuir una importancia excesiva a la respuesta. Cuando dijo, ¿cuánto tiempo durará su estancia en San Salins? En realidad quería decir, ¿cuándo se marcha? Inclinado a adoptar esta conclusión, el señor Ravern respondió con cautela, que su estancia en la costa dependería de las circunstancias. El señor John Sand miró a su cuñada, que estaba sentada en silencio en un rincón, con Lucy en su regazo. Despliega tus atractivos, le dijo. Haz que las circunstancias sean lo más agradables posible para nuestro buen amigo. ¿Querrá cenar con nosotros esta noche, querido señor, y traer consigo a su pequeña hada? Lucy estaba lejos de recibir aquel cumplido, con el mismo espíritu en el que había sido expresado. No soy un hada, dijo. Soy una niña. Una niña maleducada, además, añadió su padre, con toda la severidad que pudo reunir. No puedo evitarlo, papá. El hombre de la barba no me gusta. El hombre de la barba parecía divertido, amigable y paternalmente divertido, por el directo modo de hablar de Lucy. Repitió su invitación a cenar, e hizo lo que pudo para parecer decepcionado, cuando el señor Ravern le presentó sus excusas. Otro día, dijo entonces el señor John Sand, sin fijar la fecha, en todo caso. Creo que encontrará mi casa cómoda. Mi ama de llaves es quizá un poco excéntrica, pero en lo esencial, se trata de una mujer entre mil. ¿Empieza a sentir ya el cambio de Londres? El aire de San Salins es realmente digno de su reputación. Hay inválidos que vienen aquí, y se curan como por arte de magia. ¿Qué opina de la señora Sand? ¿Qué aspecto tiene? Evidentemente, se esperaba del señor Ravern que dijera que la señora Sand tenía mejor aspecto. Así lo expresó. El señor John Sand parecía haber esperado una mayor expresión de entusiasmo. Sorprendentemente mejor. Pronunció. Infinitamente mejor. Ambos deberíamos estarle agradecidos. Por favor, le ruego que me crea cuando le digo que lo estamos. Si se refiere usted a agradecidos a mí, resaltó el señor Ravern, no acabo de entender el porqué. ¿No acaba de entender el porqué? ¿Es posible que haya olvidado usted la conversación que tuvimos el día en el que tuve el honor de recibirle por primera vez? Mire de nuevo a la señora Sand. El señor Ravern la miró, y el cuñado de la señora Sand se explicó. Fíjese en cómo ha recobrado el color, en el saludable brillo de sus ojos. No, querida, no te estoy halagando vacuamente, estoy reconociendo hechos puros y duros. Por este feliz resultado, señor Ravern, estamos en deuda con usted. No creo que sea así, contestó este algo incómodo. Claro que sí. Insistió el señor Sand, fue su valioso consejo el que me llevó a invitar a mi cuñada a que me visitara en San Salins. Ah, ahora lo recuerda. Perdóneme si miro mi reloj, no dejo de pensar en la hora de la cena. No porque sea glotón, como podría pensar su deliciosa hijita, sino porque siempre soy puntual, para hacerle justicia al cocinero. ¿Le veremos mañana? Venga temprano, y nos encontrará en casa. Le ofreció su brazo a la señora Sand, y tras hacer una reverencia y sonreír, le envió un beso con la mano a Lucy antes de abandonar la habitación. Recordando su entrevista en Londres, el señor Ravern entendió entonces el objetivo de John Sand en aquella ocasión, para simular ser un hombre indefenso, necesitado de un consejo razonable. Si la estancia de la señora Sand bajo su techo, terminaba mal por alguna razón, podría declarar que nunca habría entrado en su casa, de no ser por la recomendación del señor Ravern. Con el día siguiente, llegó también la odiosa obligación de devolver la visita de aquel hombre. El señor Ravern se encontraba atrapado entre dos alternativas.
En virtud de los intereses de la señora Sand, debería permanecer, sin importar el sacrificio de sus propias inclinaciones, en buenas relaciones con su cuñado. O debería regresar a Londres y abandonar a la pobre mujer a su destino. Su elección, resulta redundante decirlo, no fue en ningún momento motivo de duda. Fue a hacer una visita a la casa, e inocentemente, hizo todo lo posible, sin engañar al señor John Sand ni por un instante, por ser agradable durante lo poco que duró su breve visita. Mientras bajaba las escaleras, dirigiéndose hacia la salida acompañado por la señora Sand, se sorprendió de ver a una mujer de mediana edad, esperando en medio del recibidor, como si se hubiera plantado allí, expresamente para llamar su atención. El ama de llaves, susurró la señora Sand. Es lo suficientemente descarada, como para intentar establecer confianza con usted. Aquello era exactamente a lo que estaba esperando el ama de llaves, en mitad del recibidor. Espero que le esté agradando nuestro acoso entorno, señor, empezó. Si puedo servirle de alguna ayuda, por favor hágamelo saber. Cualquier amigo de esta dama, puede contar con toda mi disposición, y usted debe de ser un viejo amigo, de eso no hay duda. Yo solo soy el ama de llaves, pero presumo de haber tomado un interés sincero por la señora Sand, y de hecho, me alegro de verle a usted aquí. Nunca se sabe cuándo podemos necesitar un amigo, ¿verdad? Espero no haberle ofendido. Gracias, señor. Buenos días. No había nada en los ojos de la mujer, que indicara una mente alterada, nada en la apariencia de su semblante, que delatara hábitos de embriaguez. Que su extraña manifestación de familiaridad, procedía de algún motivo serio, era más que probable. Juntando lo que la señora Sand le había contado, y lo que él mismo había observado, el señor Raven sospechó que el motivo pudieran ser los celos del ama de llaves, en todo lo concerniente a su señor. Reflexionando en la soledad de su habitación, el señor Raven imaginó que el único curso de acción prudente sería intentar persuadir a la señora Sand de que abandonara San Salins. Intentó prepararla ante aquel brusco procedimiento, cuando al día siguiente llegó para acompañar a Lucy a dar un paseo. Si aún se arrepiente de haberse obligado a aceptar la invitación de su cuñado, fue todo lo que se atrevió a decir, no se olvide de que es usted dueña de sus actos. Solo tiene que venir a buscarme al hotel, y yo la acompañaré hasta Londres en el primer tren. Ella se negó con rotundidad a aceptar aquella idea. Realmente sería una auténtica desagradecida si aceptara su proposición, dijo. ¿Cree que soy tan desagradecida, como para envolverle a usted en una disputa personal con John Sand? No. Si me veo obligada a abandonar la casa, lo haré sola. No hubo manera de hacerla apartarse de aquella decisión. Cuando ella y Lucy se hubieron marchado, el señor Raven se quedó en el hotel, bastante preocupado. Un hombre de recursos mentales más despiertos, podría haberse visto impelido a actuar de inmediato, para conseguir lo mejor en la emergencia, a la que ahora se enfrentaba. Mientras él aún estaba tan lejos de llegar a una conclusión como al principio, alguien llamó a la puerta. ¿Acaso había regresado la señora Sand? Miró atentamente la puerta que se abría, y vio, para su asombro, al ama de llaves del señor Sand. No se alarme, señor, dijo la mujer. La señora Sand ha sufrido un pequeño desvanecimiento a la puerta de nuestra casa. Mi señor la está atendiendo. ¿Dónde está la niña?, preguntó el señor Raven. Yo la estaba acompañando de vuelta, señor, cuando nos encontramos con una dama y a su hijita en la puerta del hotel. Iban de camino a la playa, y la señorita Lucy me rogó que le permitiera ir con ellas. La dama dijo que las dos niñas eran compañeras de juegos, y que estaba segura de que usted no pondría ninguna objeción. La dama tenía toda la razón, dijo Raven, espero que la afección de la señora Sand no sea nada grave. Creo que no,
señor. Pero me gustaría decir algo más en su interés. ¿Puedo? Gracias, señor. Avanzó un paso para estar más cerca de él, y pronunció las siguientes palabras en un susurro. Llévese a la señora Sant lejos de este lugar, y no pierda tiempo en hacerlo. El señor Ravern estaba en guardia. Únicamente preguntó. ¿Por qué? Según tengo entendido, dijo el ama de llaves, hay diferencias de opinión en el Parlamento sobre si un hombre que ha perdido a su esposa hace bien o mal en caso de casarse con la hermana de su difunta. Espere un poco. Ya me acerco al tema. Mi señor es una persona de gran intelecto, ve consecuencias que se escapan a la atención de personas como yo. Según su modo de pensar, si un hombre puede casarse con la hermana de su esposa difunta, sin que haya nada de malo en ello, ¿qué objeción habría a que un hombre cumpla con la familia y se case con la viuda de su hermano? Mi señor es ese hombre. Llévese a la viuda lejos de él antes de que se case con ella. Aquello estaba más allá de lo permisible. ¿Insulta usted a la señora Sant?, respondió el señor Ravern, al suponer que algo así sea posible. La insulto, ¿verdad? Escúcheme. Lo que ocurrirá será una de estas tres cosas. Se verá obligada a aceptar por algún engaño, se verá obligada a aceptar por miedo, o la drogará para que acepte. El señor Ravern se sentía demasiado indignado, como para permitir que siguiera. Está diciendo usted tonterías, dijo. No puede haber tal matrimonio, la ley lo prohíbe. ¿Acaso es usted una de esas personas que no son capaces de ver más allá de sus narices? Preguntó la mujer insolentemente. ¿Acaso no es bueno para la ley el dinero de John Sand? ¿Acaso está obligado a mencionar que ya es pariente suyo por boda cuando compre la licencia? Se calló, su humor cambió, y golpeó furiosamente el suelo con el pie. El verdadero motivo que la animaba, asomó en sus siguientes palabras, y le avisó al señor Ravern de que le concediese una escucha más favorable de la que hasta entonces le había permitido. Si no lo detiene usted, estalló ella, yo lo haré. Si ha de casarse con alguien, ese alguien seré yo. ¿Se la llevará usted de aquí? Se lo pido por última vez. ¿Se la llevará usted de aquí? El tono en el que había hecho aquella última apelación tuvo su efecto. Volveré con usted a la casa de John Sand, y juzgaré por mí mismo. Ella apoyó una mano en el brazo del señor Ravern. Yo iré antes, o quizá no consiga usted que le deje entrar. Sígame dentro de 5 minutos y no llame a la puerta. Cuando estaba a punto de marcharse, regresó abruptamente. Hemos olvidado algo, dijo. Suponga que mi señor se niega a verle. Su temperamento podría dominarle, podría hacerle la visita tan desagradable, que a usted no le quedara más remedio que marcharse. También mi temperamento podría dominarme a mí, replicó el señor Ravern. Y si pensara que es para el bien de los intereses de la señora Sant, podría negarme a abandonar la casa, a menos que ella me acompañara. Eso nunca funcionará, señor. ¿Por qué no? Porque yo sería la persona que sufriera las consecuencias. ¿En qué sentido? En el siguiente. Si usted se enfrenta a mi señor en una disputa, yo seré la culpable por haberle permitido la entrada en la casa. Además, piense usted en la dama. Podría usted asustarla terriblemente, en caso de que ustedes dos llegaran a las manos. El modo de hablar era exagerado, pero aquella última objeción tenía una fuerza, que el señor Ravern se vio obligado a reconocer. Y después de todo, continuó el ama de llaves, él tiene más derecho sobre la señora Sant que usted. Es familiar suyo, y usted solo un amigo. El señor Ravern se negó a dejarse influir por aquella consideración. La única relación que tiene el señor John Sand con ella, se debe a su matrimonio, dijo.
Si ella prefiere confiar en mí, que así sea. Seré digno de su confianza. El ama de llaves agitó la cabeza. Eso solo desembocaría en otra pelea, respondió ella. El modo más inteligente de actuar, con un hombre como mi señor, es el modo pacífico. Debemos intentar engañarle. No me gustan los engaños. En ese caso, señor, me despido de usted. Dejaremos que la señora Sand se las arregle lo mejor que pueda por sí misma. El señor Ravern no quería seguir aquel razonamiento. Se negaba en redondo a adoptar aquella alternativa. ¿Oirá usted lo que tengo que decirle?, preguntó el ama de llaves. No puede haber nada de malo en ello, admitió el señor Ravern. Adelante. La escucho. Ella le tomó la palabra. Cuando vino usted a nuestra casa, empezó, ¿se fijó usted en las puertas del pasillo de la primera planta? Muy bien. Una de ellas es la puerta del salón, y la otra es la puerta de la biblioteca. ¿Recuerda usted el salón, señor? Una habitación grande, y muy bien iluminada, respondió el señor Ravern. Y me fijé en que había una pequeña puerta en una de las paredes, cubierta únicamente por una cortina. Con eso bastará para nuestros propósitos, continuó el ama de llaves. Si hubiera mirado usted al otro lado de la cortina, habría encontrado la biblioteca. Supongamos que mi señor se comporta de un modo tan adecuado como el habitual, y le ruega que le disculpe por no poder recibirle, porque se trata de un momento inconveniente. Y suponga que a su vez, se comporta usted de un modo igualmente educado, y se retira por donde ha entrado, es decir, por la puerta del salón. Me encontrará esperándole en las escaleras, en el primer descansillo. ¿Lo ve claro ahora? La verdad, no puedo decir que lo vea, no. Me sorprende, señor. ¿Qué puede evitar que volvamos a subir, y entremos sin hacer ruido en la biblioteca, por la puerta del pasillo? ¿Y por qué no deberíamos usar esa segunda vía de acceso a la biblioteca, como medio de averiguar qué puede ser lo que esté sucediendo en el salón? A salvo, detrás de la cortina, podrá usted ver si mi señor se comporta de una manera poco amable con la señora Sand, o podrá oírla si ella reclama auxilio. En cualquiera de los dos casos, podrá comportarse usted de la manera más ruda y enérgica que crea necesaria. Habrá sido él quien la haya asustado, no usted. ¿Y quién podrá acusar a la pobre ama de llaves, sencillamente porque el señor Ravern cumplió con su deber y protegió a una mujer indefensa? Ese es mi plan, señor. ¿Acaso no merece la pena intentarlo? Él, respondió, con bastante sequedad. No me gusta. El ama de llaves volvió a abrir la puerta, y se despidió de él. Si el señor Ravern no hubiera sentido más que un interés ordinario por la señora Sand, habría dejado que la mujer se marchara. Tal y como estaban las cosas, la detuvo. Y tras pronunciar algunas protestas adicionales, que demostraron ser inútiles, acabó por ceder. ¿Promete usted seguir mis instrucciones?, dijo ella. El señor Ravern le dio su palabra. Ella sonrió, asintió silenciosamente y se marchó. Siguiendo sus instrucciones, el señor Ravern dejó que pasaran 5 minutos en su reloj, antes de seguirla. El ama de llaves le estaba esperando, con la puerta de la entrada entreabierta. «Están los dos en el salón», le susurró mientras subían las escaleras. «Pise sin hacer ruido, y cójale por sorpresa». En el centro justo de la habitación, había una mesa de forma oblonga. Junto al extremo de la misma, más cercano a la ventana, la señora Sand caminaba, recorriendo el ancho de la habitación de un lado a otro. Al otro extremo de la mesa, se sentaba John Sand. Al verse sorprendido, demostró su auténtica personalidad. Se levantó de un salto, y protestó ante aquella intrusión, profiriendo un juramento.
El señor Ravern entró sin prestar atención ni a su reacción ni a su lenguaje, porque no podía mirar otra cosa ni pensar en otra cosa que no fuese la señora Sand. Esta seguía caminando lentamente, de un extremo al otro de la habitación, sin oír las palabras de simpatía que le había dirigido, completamente insensible incluso a la presencia de otras personas en la habitación. La voz de John Sand rompió el silencio. Volvía a controlar su temperamento, aún tenía razones para seguir manteniéndose en términos amistosos con el señor Ravern. Siento haber perdido la cabeza hace un momento, dijo. El señor Ravern no prestó atención a aquella disculpa, su interés estaba centrado en la señora Sand. ¿Cuándo ha sucedido esto?, preguntó. Hace un cuarto de hora. Afortunadamente, me encontraba en casa. Sin hablarme, sin darse siquiera cuenta de mi presencia, subió las escaleras como una sonámbula y entró aquí. El señor Ravern señaló de repente a la señora Sand. Mire, dijo. Acaba de producirse un cambio. Toda la inquietud de sus movimientos había cesado. Ahora se alzaba junto al extremo más alejado de la mesa, aquel que más cerca estaba de la ventana, dejando que toda la luz del sol se derramara sobre su rostro. Sus ojos miraban directamente hacia el frente, con expresión vacía. Sus labios se habían separado mínimamente, su cabeza se había inclinado ligeramente hacia el hombro, en una actitud que sugería que, o bien estaba escuchando algo, o bien estaba esperando a que algo ocurriera. Frente a aquella luz cálida y brillante, la señora Sand se erguía frente a los dos hombres, una criatura viva, aunque aislada en una quietud que parecía la quietud de la muerte. John Sand fue rápido en expresar su opinión. Un colapso nervioso, dijo. Algo parecido a la catalepsia, como puede usted comprobar. ¿Ha llamado a un doctor? No hay necesidad de ello. Disculpe, ¿cómo ha dicho? A mí me parece que es completamente necesaria una ayuda médica. Haga el favor de recordar, respondió el señor John Sand, que la decisión es únicamente mía, dada mi posición como pariente de la dama. Soy consciente del honor que su visita me confiere, pero ha elegido el momento con desgracia. Perdóneme si le sugiero que haría bien en retirarse. El señor Ravern no había olvidado el consejo del ama de llaves, ni la promesa que le había hecho. Pero la expresión en el rostro de John Sand puso seriamente a prueba su autocontrol. Dudó unos momentos, y volvió a mirar a la señora Sand. Si provocaba una pelea, quedándose en la habitación, la única alternativa que le quedaba sería llevársela a la fuerza. El miedo a las consecuencias que para ella pudiera tener, un repentino y rudo despertar de su trance, fue la única consideración que le llevó a someterse. Salió de la habitación. El ama de llaves le estaba esperando en el primer descansillo de la escalera. Cuando la puerta del salón se hubo cerrado de nuevo, la mujer le señaló que la siguiera, y volvieron a ascender las escaleras. Tras luchar consigo mismo por segunda vez, el señor Ravern la siguió. Entraron en la biblioteca desde el pasillo, y se situaron detrás de la cortina, que colgaba sobre la entrada del salón. Preparar el extremo de la tela para observar sin levantar sospechas, fuese lo que fuese que sucediera en la otra habitación, fue realmente fácil. En el momento en que el señor Ravern comenzó a observarle desde su escondite, el señor Sand se estaba acercando a su cuñada. Apenas un instante después, la mujer se movió, antes de que John Sand hubiera podido atravesar el espacio que lo separaba. Su figura inmóvil empezó a temblar. A continuación, irguió su inclinada cabeza. Por un momento se encogió, como si algo la hubiera tocado. Pareció reconocer la caricia, y volvió a quedarse inmóvil. John Sand observó el cambio. Se le ocurrió que la mujer debía de estar empezando a volver en sí misma. Intentó hablar con ella. Amor mío, mi dulce ángel.
Ven conmigo, ven con aquel que te adora. Volvió a avanzar, y se plantó frente a la corriente de luz solar, que se derramaba sobre ella. Despierta, dijo. Ella permaneció en la misma posición, aparentemente a su merced, sin oírle ni verle. Despierta, repitió. Cariño, vuelve a mí. En el momento en que intentó abrazarla, a la vez que el señor Raven se abalanzaba al interior de la habitación para impedírselo, los brazos de John Zant se volvieron rígidos, mientras aún los mantenía extendidos. Profiriendo un grito de horror, luchó por devolverlos a su posición original, debatiéndose contra el vacío, como si una fuerza invisible le hubiera agarrado. ¿Qué es lo que me ha agarrado?, gritó el miserable. ¿Qué es lo que sujeta mis manos? El frío. El frío. Sus rasgos se convulsionaron, sus globos oculares se elevaron, hasta que solo el blanco fue visible. Cayó al suelo, con un impacto que hizo temblar la habitación. El ama de llaves entró corriendo. Se arrodilló junto al cuerpo de su señor. Con una mano, le aflojó el pañuelo que llevaba en el cuello. Con la otra, señaló hacia el extremo de la mesa. La señora Sant aún estaba en el mismo sitio, pero se había producido otro cambio. Poco a poco sus ojos recuperaron su expresión natural, después se cerraron lentamente. Se alejó de la mesa tambaleándose, y elevó las manos descontroladamente, como si buscara algo a lo que agarrarse. El señor Raven se apresuró a llegar hasta ella, antes de que se derrumbara. La cogió en sus brazos y la sacó de la habitación. Una de las criadas se encontró con ellos en el recibidor. El señor Raven la envió a buscar un coche. Un cuarto de hora más tarde, la señora Sant estaba a salvo y recibía sus cuidados en el hotel. Aquella noche, la señora Sant recibió una nota escrita por el ama de llaves. Los doctores tienen pocas esperanzas, decía. La parálisis se está extendiendo por todo el cuerpo. Si la muerte no se lo lleva, quedará completamente inválido. Yo me encargaré de cuidarle hasta el último momento. En cuanto a usted, olvídele. La señora Sant le entregó la nota al señor Raven. Léala y destrúyala. Está escrita a partir de una total ignorancia de la terrible verdad. Él obedeció, y la contempló en silencio, esperando oír algo más. Ella escondió su rostro. Las pocas palabras que le dirigió, brotaron con lentitud y desgana de sus labios tras haber peleado consigo misma. No fue una mano mortal lo que detuvo las manos de John Zant, dijo. El espíritu guardián me acompañaba para cumplir la promesa que me había hecho. Lo sé. No deseo saber nada más. Habiendo hablado de este modo, se levantó para retirarse. Él le abrió la puerta, viendo que necesitaba descansar en su propia habitación. Una vez a solas, empezó a considerar la perspectiva que se le presentaba para el futuro. ¿Cómo iba a contemplar a la mujer que acababa de abandonar la habitación? ¿Como una pobre criatura debilitada por la enfermedad, la víctima de su propia alucinación nerviosa? ¿O como el objeto elegido de una revelación sobrenatural, sin paralelismo con ninguna otra de la que él hubiera tenido noticia? La certeza del lugar que ella ocupaba realmente en su estima, le sobrevino cuando se descubrió a sí mismo pensando en ella sin sentir piedad, sino juzgándola como a una mujer por encima de todas las demás mujeres. Abandonaron San Salins al día siguiente. Cuando llegaron al final del viaje, Lucy agarró con fuerza la mano de la señora Sant. Las lágrimas asomaron a los ojos de la niña. ¿Tenemos que decirle adiós?, le dijo tristemente a su padre. El señor Raven no parecía decidirse a hablar. Únicamente pudo decir: Querida, pregúntaselo tú misma. La respuesta de la señora Sant hizo que Lucy volviera a sonreír. Fin.